Bien hallados, bienvenidos queridos telespectadores de TV4, una nueva edición, la última de esta temporada de Cuader en Blanc, edición 894. Quiero empezar el programa dando las gracias a las personas que habéis preguntado. No sabía yo que había tanta gente que cuando no hay programa nuevo se entera, porque a raíz de eso me llamaron, me han escrito a través de las redes sociales y demás. Bueno, pues la semana pasada no estaba yo para hablar, tenía una infección de las vías respiratorias que me afectó a la garganta y no pudimos hacer este último programa, el que queríamos hacer la semana pasada, este último programa hasta hoy. Gracias por interesarse por la salud, ya ha pasado, fue una cosa pasajera. Incluso el domingo ya estuvimos sobre los escenarios de nuevo en San Juan de Moró. Oye, un beso muy fuerte San Juan de Moró, menuda acogida, San Juan de Moró, menuda acogida, que bien se come, por cierto. Y menuda acogida nos dieron y qué bien salió la obra de teatro y qué bien estuvimos allí. Un beso muy fuerte y a los miembros de la biblioteca de San Joan de Moró que se han puesto en contacto conmigo, en fin, en que vamos a establecer relación porque es una bella localidad y además muy acogedora. Cerramos, les ayudamos con teatro a cerrar las fiestas. Bueno, pues dicho esto, arrancamos ya y como siempre, arrancamos con la nómina de invitados e invitadas que nos van a acompañar en este programa. Tenemos ya en plató la que va a ser la primera de ellas, Alicia Muñoz Alabau. Alicia Muñoz Alabau, además de tener un oficio privilegiado, profesora de literatura castellana y de filosofía, además es autora de esta novela, Mar de Coral. Alicia Muñoz Alabau, Cuadranta es la editorial y ahora está pues en plena fase de presentación de esa novela. Alicia, bien hallada, bienvenida. ¿Vienes de Valencia? Sí, porque muchas gracias porque me habéis invitado. Y gracias a ti, cosa que agradecemos. Gracias por la invitación. Si ya es un honor que vengáis a nuestro programa, los que os tenéis que trasladar ya, damos siempre particularmente las gracias. Un placer. Alicia, esta no es tu primera novela. No, publiqué por primera vez en 2012 una novela con el título Ponerse alas. Posteriormente he publicado también un libro de relatos, he participado en varias antologías de relatos junto con otros compañeros y compañeros y he publicado también 2 poemarios. Así que esta sería pues la vuelta a mis orígenes, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues sí, surgió la idea y fue tomando forma poco a poco, aunque últimamente estaba más con la poesía, pero al final se ha impuesto la historia de Coral y ha tenido que salir a la luz. Pues ahora hablamos de Mar de Coral y de Coral, su protagonista. ¿Quién más tenemos? Pues tenemos, como siempre, en la segunda parte del programa, a nuestro librero de la corte, don Ismael Bonet, que, por cortesía de la librería Argot, cada semana nos presenta las novedades editoriales. Tendremos en la tercera parte del programa al filólogo Alfonso Boix, que ha recibido un importante premio internacional por sus estudios relacionados con la figura del Cid. Y cruzamos los dedos, va a intentar llegar el protagonista de uno de los videoclips más impresionantes que se han grabado en Castellón. Bueno, él es un artista y le viene de familia. Se trata de Carlos Álvarez, el hijo de Artur Álvarez, que primero con Dry River y ahora en solitario, pues amenaza, y damos gracias de esa amenaza con sacar su segundo disco en solitario, que seguro que será una delicia. El videoclip que vamos a estrenar, tanto si él viene como si no, al final del programa, que creo que sí que vendrá, es una auténtica delicia. Pues lleva por título Es justo ahí, es el primer sencillo de ese nuevo disco de Carlos Álvarez. Eso en cuanto a la nómina personal, a la nómina de invitados. En lo demás, pues hoy mucha música. Tenemos también arte, mucho arte, tenemos cine, teatro, en fin, los mimbres que han el que hacer el cesto de este último programa, el 894 y último de la temporada 2023-2024. Si Dios y esta casa quieren, nos volveremos a ver después de las fiestas de Villarreal, allá a finales de septiembre. Por lo tanto, ráfaga general del programa y arrancamos.
Pues arrancamos con Mar de Coral, de Alicia Muñoz Alabau. Te decía, Alicia, que tienes una de las profesiones más bonitas que yo conozco. Ella es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia y actualmente impartes clases de lengua castellana y de filosofía. Oye, qué cosa más bonita, ¿no? Sí, la verdad es que sí, un auténtico lujo. Es un reto porque no te permite dormirte en los laureles, hay que estar constantemente actualizándose y además el trabajo con adolescentes requiere mucha energía y muchas ganas, así que pues bueno, tienes que estar siempre dando lo mejor de ti mismo y eso pues te hace mejorar. Oye, ¿y ese trabajo con adolescentes te ha servido de inspiración para crear a la protagonista de Mar de Coral? Sí, me ha servido de inspiración. La verdad es que, bueno, es un libro dedicado a todos mis alumnos realmente, porque muchas veces me preguntaban sobre lo que yo escribía y, bueno, de esta manera he querido tocar temas bueno, que les resultan cercanos y que tienen que ver un poco con su vida cotidiana y con su actualidad, aunque no esté basado exactamente en hechos reales ni en ninguno de mis alumnos en concreto, ni en ninguno de mis compañeros. Sí que la acción gira en torno a la vida de un instituto de secundaria y entonces pues las experiencias que se cuentan, las vivencias, yo creo que les pueden resultar de interés. Aunque no se trata de una novela juvenil exactamente, yo creo que es para todos los públicos y bueno, cualquiera de nosotros nos podemos ver identificados porque se tratan emociones que son universales. Alicia, ¿quién es Coral? Pues Coral es una adolescente que tiene una vida interior bastante convulsa y que acumula traumas del pasado, traumas de la infancia y experiencias que quizá no ha sabido digerir muy bien y a las cuales no sabe dar salida. Es una persona dolida de alguna manera y en esa etapa de la adolescencia pues la forma que encuentra para enfrentarse al mundo es ponerse la coraza pues de rebelde, ¿no? De rebeldía, de malota, de chica malota, aunque en el fondo pues hay un alma atormentada y hay también una sensibilidad que ella no quiere mostrar para que los demás no vean que realmente es vulnerable. Pero bueno, esa sensibilidad, por ejemplo, aparece plasmada en alguno de los poemas que Coral escribe. Oye, es bastante típico, ¿no?, de los adolescentes no querer mostrar su faceta de vulnerabilidad, ¿verdad? Sí, sí. No ablandarse. Sí, Son muy gregarios también, entonces sí. ablandarse es un poco vergonzoso, ¿no?, para ellos. Sí, hay que tener en cuenta que están forjando su propia personalidad y eso pasa muchas veces por el enfrentamiento, sobre todo con el mundo de los adultos, ¿no? Ujú. Basta con que tú les digas algo para que ellos se rebelen contra eso. Así que, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, en la novela se cuenta eso, ¿no? Cómo Coral se enfrenta a toda la situación que ha vivido en su casa, con sus padres y experiencias que ha tenido pues con adultos también en el colegio, ¿no? Con algún profesor, con algún tutor, etcétera. ¿Coral es rechazada por el grupo o no? No, ella ya hace todo lo posible por ser no solo aceptada, sino Líder. admirada, es líder. Es una Oye, líder, bueno, rozando el límite de lo negativo, pero líder al fin y al cabo. oye, dice aquí Alberto Soler, que es médico psiquiatra y escritor, Sí. que es manipuladora. Sí, sí, porque ella ha aprendido unas tácticas de supervivencia, ¿no? Y realmente pues hace todo lo posible por evitar que la dañen, aunque lo cierto es que al final acaba dañándose a sí misma. Pero insisto en que se trata se trata de un tema de salud mental, Ujú. realmente, pues no reconocido, no afrontado y no asumido y por lo tanto al que no se le ha dado la solución que requería, ¿no? Que se requería, que es algo que vemos
pues con cierta frecuencia, por desgracia, últimamente en las aulas. Porque los problemas de salud mental tendemos a etiquetarlos, ¿no? Pero cada persona o cada problema de salud mental es personal, ¿no? Sí, sí. Si en cualquier enfermedad cada paciente es un mundo, yo creo que en los temas de salud mental todavía más. La verdad es que he tenido mucha suerte porque he contado con el asesoramiento de dos grandes personas, dos grandes amigos, que son Alberto Soler, que es psiquiatra y escritor, y con Pilar Muñoz, que es psicóloga y orientadora escolar. Y entonces en algún momento les he tenido que consultar alguna cuestión para, bueno, tratarlas pues con la paciencia y con la sensibilidad y con la dulzura que los temas requieren. Y la verdad es que también me han recomendado en algún momento también cierta documentación, he tenido que leer algunas cosas para, bueno, pues para ser lo más rigurosa posible. Alicia, sin desvelar la novela, pero ¿cuál es la historia, el argumento, digamos, sobre el que gira la novela? Pues lo cierto es que es una novela muy interesante porque tiene muchas historias, o sea que ¿Hay amor también? hay muchas vidas, sí, por supuesto, hay amor tóxico, hay dependencias emocionales, pero hay amor también del bueno, amor del que cura, del que ayuda. Y como digo, se tratan muchos temas porque yo creo que una de los atractivos de la novela, ¿no? Algo que al final ha quedado bastante original, es que hay 6 narradores diferentes. Entonces, como cada uno de ellos habla en primera persona y va contando la historia desde su propia perspectiva, con lo cual al final tenemos pues una visión un poco calidoscópica de lo que está ocurriendo, de lo que le está ocurriendo a Coral, pero al mismo tiempo también ellos cuentan cosas de su propia vida, ¿no? Porque al final cada uno ve las cosas pues según como a él le va, ¿no? Un poco todo es según el color del cristal con que se mira y todos somos víctimas o herederos o como se quiera decir de pues de las experiencias que hemos vivido, de las mochilas que llevamos a cuestas, ¿no? Esto lo ha hecho Cuadranta Editorial, Sí. detrás de la cual también está Tony Alcolea, ¿no? Sí, es del grupo Lee Libros. En el caso de Cuadranta se encarga Pedro Sánchez, exactamente, pero forma parte del grupo Lee Libros, con los que ya había publicado anteriormente un poemario, y la verdad es que estoy muy, muy agradecida. Pues la novela tiene esta portada, compañeros, si la podéis poner, maravillosa, preciosa, y ahí está, qué bonita queda, la verdad que sí. Y en la tele más. Sí, la verdad es que da mucho gusto verla. Y vamos a conectar porque tenemos en nuestro equipo a un librero que siempre dice que la portada es un poco la antesala, ¿no? De la venta del libro, ¿no? Que compramos muchas veces también con los ojos. Don Ismael Bonet, ¿dónde está hoy? Hola. Uy, qué bonito. Es que cada día está usted... Fíjate dónde estoy, ¿eh? En sitios más... Esto es un sitio privilegiado. Sí. ¿Sabes dónde es? Esto será en... sí, lo sé. No me lo diga. ¿No? Esto es en Portugal, seguro, ¿no? Sí. Oporto. Oporto, muy bien. Esa es la escalera de Harry Potter, ¿no? ¿Esa? La librería... ¿cómo es? ¿Lelo? Los libros esos que vuelan. Lelo, ¿no? la librería Lelo. Sí. Donde se inspiran algunas escenas de Harry Potter. Me han dicho que si voy a Oporto, que no he ido, a Lisboa sí, pero a Oporto no, que no intente ir a esa librería porque la cola llega a dos manzanas más para allá. Bueno, pero voy a decir un secreto. Sí. Esa foto es hecha por mí, ¿eh? Además. O sea, pisando la librería. Además. Sí, pues bueno, no dejaban hacer fotos, pero yo... Vamos a pinchar otra vez la portada, compañero, y verdad, don Ismael, que usted lo dice siempre, que las portadas dicen mucho, ¿no? Esa portada me ha gustado mucho, y sobre todo el tema de la adolescencia, que es algo muy interesante. Claro, yo no comparo mi adolescencia con esta, pero hay cosas muy parecidas. La juventud de ahora... ha filtrado cosas que nosotros no teníamos. Y entonces, escrita por un profesor, fíjate cómo lo puede contar, cómo puede ser la adolescencia. Y bien ha dicho que no es un libro solo para jóvenes o adolescentes, sino es un libro para todas las edades. Y en nuestra juventud
lamentablemente la salud mental apenas se trataba, hay que decirlo. Don Ismael, no, la salud mental era una cosa muy... Nosotros no estábamos influenciados, bueno, teníamos influencia de amigos, eso sí que es verdad, ¿vale? Pero después, toda juventud o toda adolescencia, cuando la terminas y ya pasas a la edad adulta, bueno, pues agradeces que no has tenido gente tóxica. Y aquí, por lo que he oído, hay gente tóxica también. Gente tóxica, don Ismael. Eso es la que te hace daño. Háblanos un poco de eso, del tiempo que te ha llevado el libro, cómo contactas con la editorial, cómo se trabaja, cómo se logra esa portada tan bonita. Mira, pues quería contar una anécdota referente a la portada. Bueno, una anécdota, no sé si es una anécdota exactamente, pero sí que era una preocupación que yo tenía, porque con mi primera novela, pues al final quedé muy descontenta con la portada. Y es que, claro, era la primera vez que publicaba, cometí todos los errores posibles de escritora novata, y el primero y más importante creo que fue la portada. Pero es que cuando la editorial me propuso la portada, en aquella ocasión, pues yo creía que yo me tenía que callar y no dar mi opinión ni decir nada. Me dijeron, esta es la posible portada de tu libro, y yo dije, ah, bueno, pues vale, no me gusta nada, pero me callé. En este caso, pues ha sido ya una decisión conjunta. Ha habido propuestas por una parte, por otra, hemos ido mejorando, y al final yo creo que, pues bueno, tiene que ver bastante con, bueno, pues con la situación que Coral está atravesando, con esa sensación de ahogo y de intentar respirar y salir adelante. Yo creo que sí, que tiene que ver con el título y tiene que ver con la historia. Pues los que tenemos hijos adolescentes tenemos que trabajar mucho. La verdad que es una etapa de la vida en la que, bueno, los padres también tenemos esa responsabilidad, ¿no? De conceder, pero también de vez en cuando tirar de la cuerda, porque y sobre todo estar atentos, preocuparnos de lo que pasa por la cabeza y de lo que vive el día a día, ¿no? de estos chicos y chicas. Alicia, tenemos también fotografías tuyas. ¿Esto cuándo salió? La novela ha salido ahora en abril. En abril, así, sí, pero ya te hemos visto súper activa. Bueno, ferias, sí, hemos estado en la Feria del Libro de Valencia, hemos estado aquí en Castellón, en la librería Argot, con una gran amiga, además, con Desiree Ruiz. Sí. Sí. Muy buena escritora, sí, y sí, muy maja. La verdad es que yo creo, sí, esa es otra feria en Alboraya. Bueno, yo siempre digo que lo mejor de escribir es la cantidad de gente maravillosa que te permite conocer, y al final se va creando una red con Emi Zanón, que también es una muy buena escritora y muy buena amiga. Bueno, que se va creando una red con gente que te apoya. ¿Te gusta ir a ferias? ¿Te gusta ir a...? Bueno, es interesante porque siempre coincides con buenos compañeros. Entonces es un motivo de reencontrarnos, de encontrarnos también con lectores y bueno, pues al final siempre acabas muy satisfecho, la verdad. Y una persona muy activa en redes sociales y muy modelo, ¿eh? Te hemos visto. Bueno, he cogido fotos con tu permiso. Por supuesto, claro. Como tú las has puesto, pues yo las reproduzco, pero bueno, ¿te gusta posar? Bueno, yo creo que es interesante estar ahí, ¿no? Y darte a conocer, esta faceta semiprofesional, pero yo creo que la gente tiene que ponerte cara y tiene que verte y tiene que ver lo que haces. Es interesante, pues bueno, luego también recibir el feedback, ¿no? de lo que les ha parecido. ¿Cómo va? Pues maravillosamente, la verdad es que todos los comentarios que estoy recibiendo son muy buenos, o sea, de que sorprende esta forma un poco poliédrica de plantear la historia, porque, bueno, esto no te lo he comentado, pero hay 2 posibles lecturas de la novela. Ah, ¿sí? Sí, puedes leerla en orden cronológico, tal y como aparecen los capítulos. ¿Como Rayuela? Bueno, no quiero yo decir tanto, sí, pero sí. Puedes leerla así, tal cual la escritora los ha presentado, o puedes ir también intercalándolos, porque cada capítulo tiene el nombre de su protagonista, de su narrador. O sea, puedes también hacerlo por Entonces puedes coger, por ejemplo, todos los capítulos de Coral y leerlos
todos de tirón, luego todos los capítulos de Víctor, todos los capítulos de Benja, todos los capítulos de Monse, todos los capítulos de Mar. Pues yo recomiendo hacer 2 lecturas. Porque sí, yo creo que sí, es interesante. Bueno, yo la verdad es que no he sido consciente de esta característica y de esta originalidad hasta que he terminado de escribirla y hasta que Pilar Muñoz, que es una de las primeras personas que leyó el libro y que os he dicho que me asesoró como orientadora escolar en algunos temas, y ella fue la que me hizo reparar en esto y que me dijo, bueno, yo como me acompañó y Alberto también en la primera presentación del libro, ella dijo, yo para prepararme la presentación lo que he hecho ha sido leérmelo de las 2 formas y la verdad es que es un juego muy interesante. Oye, eres poeta también, o poetisa, no sé cómo te gusta, sí. Pero cambia mucho, ¿no? La forma de escribir, pero se traslada parte de... ¿Hay un pozo lírico también en tu narrativa? ¿Se nota esa condición de poeta? Sí, hasta el punto de que he tenido que convertir a la protagonista en poeta para dejar escapar por ahí, por alguno de los poemas que Coral escribe, su pasión, su emoción y esa alma atormentada que os comentaba al principio. Yo creo que la poesía es una herramienta maravillosa para transmitir muchas cosas que la narrativa quizá no alcanza, no sé. Esa es mi impresión. Pues Alicia, muchísima suerte con este Mar de Coral. Muchas gracias, Antonio. Y gracias por haber estado con nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarme.